teníamos que ir definiendo, pero no sabíamos cómo introducirlo. Bueno, ahí ustedes, con el título de más teórico, palabras claves, ¿sí? Y de una debajo de la otra, colocar las palabras que hayan identificado, que serán entre 3 y 5 palabras, que corresponderían a estos conceptos que ustedes consideran que son los centrales en relación al texto o a la investigación que hayan realizado. ¿Sí? Ok. Entre 3 y 5 conceptos. Ok, gracias. No, de nada. Ustedes vayan mirando cualquier consulta que quieran hacer. No llego a escuchar, si hay alguien que está hablando, no llego a escuchar bien. Para los que van ingresando, estamos viendo si hay alguna consulta en relación al trabajo que tienen que entregar. Si hay alguna consulta, ustedes van haciéndola, fíjense, revisen bien. Estamos abiertos para que puedan consultar. Profe, Sí, yo le quería hacer una consulta. sí. ¿El TP que entregamos ahora es el final de todo o dan una devolución y después lo tenemos que volver a subir? No, el que ustedes van a entregar ahora no es el final de todo, porque ustedes van a entregar únicamente lo que corresponde a construcción de objeto construcción de objeto de investigación desde lo que sería la fase o momento lógico-conceptual.
¿sí? O sea que ustedes harán esa entrega y nosotros haremos la revisión de la entrega que hicieron, la devolución correspondiente de la entrega, con eso vamos a cerrar la regularidad en el acta, y después para el examen final ustedes harán las correcciones o tendrán en cuenta las correcciones que nosotros hicimos y añadirán para el examen final el momento técnico-metodológico, es decir, lo que corresponde a diseño y operacionalización de la investigación. La operacionalización, tengan en cuenta que tendrá que ver con, si fuera el caso de una investigación que lleva hipótesis, los indicadores, las dimensiones, si tienen en cuenta la población a la cual van a aplicar esa hipótesis o esa investigación, bueno, cuál sería esa población, es decir, la unidad de análisis y cómo van a hacer el muestreo ustedes. Pero eso se añadiría si es un diseño de campo, si es un diseño solamente bibliográfico, qué características tiene ese diseño, eso se añade para el examen final. Para este examen, digamos, para regularizar la asignatura en condición de examen, segundo examen parcial, sería solamente la entrega que corresponde a construcción del objeto de investigación, o sea, la fase lógico-conceptual. La fase lógico-conceptual, claro, por si ustedes no lo recuerdan, pero por las dudas lo reviso, tiene que ver con cuál es el área temática. Y el profesor Bonillo hizo un punteo a modo de índice en la plataforma, cuál sería el área temática de la investigación que a ustedes les interesa desarrollar, qué tema en esa área temática van a abordar, concretamente qué problema de investigación, por qué ese problema de investigación a ustedes les resulta interesante o es importante en términos de la comunidad científica, es decir, la justificación de la relevancia y pertinencia del tema. Luego trabajarán con una delimitación del tema o recorte del tema y consecuentemente del problema. Desembocarán de la situación problemática en las preguntas. Esas preguntas las van a clasificar en pregunta principal y preguntas secundarias o derivadas. Esas preguntas, principal y derivadas, a su vez se van a proyectar o se van a extender bajo la forma de objetivo general y específico. Luego trabajarán con el tipo de investigación, si es una investigación de carácter exploratoria, si es una investigación de carácter explicativo o descriptivo. Luego trabajarán con el marco teórico. En el marco teórico van a especificar los conceptos claves, los antecedentes o estado del arte y el encuadre conceptual que ustedes vayan a adoptar. Con esto, digamos, con este conjunto de conceptos que corresponden a la fase lógico-conceptual de la construcción del objeto de investigación, terminarían esa presentación. Para el examen final se añadirán los elementos que corresponden a la fase técnico-metodológica. Genial. Y la conclusión no va, ¿no? No, la conclusión no en esta instancia. Va a aparecer en la instancia del examen final bajo la forma de resultados esperados. ¿Por qué? Porque conclusión únicamente podrían ustedes extraerla en caso de llevar adelante la investigación. Y obviamente no va a dar un cuatrimestre y menos un trimestre para que puedan llevar adelante cualquier tipo de investigación de la que se trate. Entonces será la conclusión con el título de cuáles son los resultados que ustedes esperan obtener de esa investigación. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. No sé si habrá alguna otra pregunta. Ustedes vayan revisando si hay algo que no les queda claro. Hola, profe, sí, yo tengo una pregunta. Decime. Las preguntas que hagamos, ya sea la fundamental o las derivadas, ¿tienen que ser tipo respondidas en el objetivo de la investigación? No van a ser respondidas, sino que esa pregunta se va a transformar en el verbo en infinitivo que te va a dar lugar al objetivo. Es decir, si vos, por ejemplo, en tu pregunta principal interrogás de la siguiente manera: ¿cuál es la relación que existe entre tal fenómeno y tal otro?
Tu objetivo general, porque ese sería el objetivo que corresponde a la pregunta principal, va a ser establecer la relación entre tal fenómeno y tal otro. Es decir, la pregunta la vas a formular en términos de interrogante y el objetivo se formula siempre con un verbo en infinitivo, establecer, determinar, pero va a estar indicando la expectativa tuya, no la respuesta. La respuesta ya sería la hipótesis que vos vas a tratar de defender argumentativamente y de comprobar empíricamente a lo largo del trabajo, pero no es el objetivo. El objetivo siempre va a estar planteado con un con un verbo en infinitivo. Establecer, determinar, comparar, diagnosticar, comprender, reconocer, identificar, ¿no? Esos serían los verbos que corresponden a la redacción del infinitivo. Y va a estar relacionado, sin duda, con la pregunta principal, si el objetivo es general, con las preguntas derivadas, si los objetivos son específicos. Si vos me preguntás en términos de cantidad, cuánta cantidad de preguntas principal y derivadas debería hacer y consecuentemente de objetivos, tener en cuenta siempre al respecto lo siguiente. En general suelen ser 1 o 2 objetivos generales, 1 o 2, es decir, 1 o 2 preguntas principales y y entre 3 y 5 o 6 preguntas derivadas, ¿sí? Las preguntas derivadas tienen que ver con es como si yo te estuviera diciendo, pensá en las acciones que debes seguir para acceder a la respuesta a tu pregunta principal. Si yo me pregunto, bueno, a ver, ¿cuál es la relación entre tal variable y tal otra? ¿Qué acciones tendré que seguir para responder esa pregunta? Y primero tengo que conocer esta variable, luego conocer la otra, luego pensar en qué estrategias voy a utilizar, qué tipo de metodología voy a utilizar para establecer la relación entre una y otra. Entonces, esas son preguntas que se derivan de la principal. ¿Cuáles son las características de la variable tal? ¿Cuáles son las características de la variable cual? Antes de poner la relación entre la variable tal y cual, ¿sí? Y eso también se va a plantear en términos del objetivo específico. Entonces, si tu objetivo general será establecer la relación X-Y, un objetivo específico será comprender las características o aspectos centrales del fenómeno X. Otro, comprender las características o aspectos centrales del fenómeno Y. ¿Por qué? Porque si no sé las características no voy a poder establecer la relación. Entonces, esos objetivos específicos, que son las preguntas derivadas, son los pasos, los medios que vos vas a tener que responder para poder llegar a la pregunta principal o al objetivo general. ¿Sí? No sé si respondo, Luisina, a tu pregunta. Sí, se entiende. Pero, por ejemplo, hablando de la presión tributaria en las empresas, Sí. yo puedo después hacer preguntas que están relacionadas con eso. Por ejemplo, la rentabilidad, la desinversión, Bueno, los pero la impuestos. pregunta, bueno, vos fíjate que ahí vos estás planteando, no sé cuál va a ser tu objetivo general, tu pregunta general, tu pregunta principal. ¿Cómo afecta la presión tributaria a las empresas? Así sería. ¿Cómo afecta la presión tributaria a las empresas? A las empresas. Bueno. De Argentina. En Argentina, y pongamos si son pequeña, mediana empresa o si son empresas de qué tipo. En general, a todas. A las empresas en general en Argentina, bien. Entonces, ¿cómo afecta la presión tributaria? Bueno, y si vos al plantear esa pregunta considerás que hay aspectos que hacen a la presión tributaria o que hacen a ese tipo de impacto, bueno, si para medir el impacto vos vas a tener que tener en cuenta rentabilidad, no sé cuáles serían las otras características. Bueno, entonces, tu pregunta secundaria, tu pregunta derivada va a ser qué aspectos se consideran relevantes en el desarrollo de una empresa.
Entonces ahí va a aparecer, te estoy diciendo desarrollo, a lo mejor la palabra técnica es otra, vos cambiás. Económico, crecimiento. Bueno, entonces al crecimiento de una empresa, entonces vos plantearías ahí la rentabilidad, pero esa es una pregunta secundaria, porque cuando vos tengas que establecer el impacto lo vas a medir en términos de rentabilidad y de cualquier otro de los índices de crecimiento. Entonces, tu pregunta secundaria no va a ser qué es la rentabilidad, qué es esto, qué es aquello, sino cuáles son los índices de crecimiento de una empresa, donde va a aparecer la rentabilidad como uno de los índices. Entonces, esa va a ser una pregunta derivada que se transformará en un objetivo específico que será identificar los índices de crecimiento de una empresa o reconocer los índices de crecimiento de una empresa, ¿no? Y si vos por presión tributaria estás entendiendo algo en particular, digamos, cuando una carga tributaria se transforma en presión tributaria, cuando la carga se transforma en presión, entonces, bueno, eso ya es una pregunta de carácter derivado. O sea, yo, por ejemplo, te pregunto a vos, que no tengo idea, digo, ¿toda carga impositiva, toda carga tributaria es presión tributaria? Vos me decís, no, profesora, no toda. Mire, acá la carga tributaria que es presión es esta, esta y esta. Bueno, ahí vos ya estás dando cuenta de que existe una diferencia entre la carga y la presión. Bueno, esa diferencia es una pregunta. No, otra pregunta sería, por ejemplo, Exacto. Si yo quiero preguntarme si realmente el problema es la presión tributaria o sea, la cantidad de impuestos o la estructura de los impuestos. Esa sería una pregunta derivada. La estructura del sistema impositivo, no de los impuestos. Sí. Ahora, si vos te estás haciendo esa pregunta derivada, eso significa que cuando vos encuentres la respuesta respecto de la relación entre la carga, entre la presión tributaria y el crecimiento de una empresa, cuando vos encuentres esa respuesta, puede ocurrir que la relación no sea una relación necesaria, sino una relación accidental o una relación contingente, ¿no? O una relación posible, que sería de sinónimo. Entonces, vos decís, siempre que hay crecimiento o decrecimiento en una empresa, esto se debe a la presión tributaria, por supuesto la respuesta va a ser no. Por lo tanto, la relación entre la presión tributaria y el crecimiento o desarrollo de una empresa no es una relación necesaria entre esas dos variables. Es una relación ¿de qué tipo? ¿Accidental? Tampoco. ¿De qué tipo? ¿Entendés? Es decir, esa pregunta es el desarrollo de tu pregunta principal. Tu pregunta principal es, ¿cuál es el vínculo, cuál es la relación entre presión tributaria o cómo impacta la presión tributaria sobre el crecimiento de una empresa? Claro, y a la respuesta no surge la otra pregunta accidental. Claro, exactamente. A la respuesta de, no, porque es la respuesta a lo mismo que vos estás preguntando. Si vos preguntas cómo influye, tu respuesta puede ser, no influye de una manera necesaria, no es una condición necesaria y suficiente la presión tributaria para crecimiento o decrecimiento de una empresa. Es una, por ejemplo, es una relación de carácter contribuyente, interviniente, accidental, contingente. Eso depende del tipo de relación que vayas a encontrar, ¿sí? Pero está incluida dentro de esa relación. Ok. Gracias. Ahora, vos me decís, pero cuidado, que también, además de la presión tributaria, en el crecimiento de una empresa también intervienen otros factores. Esa sí es una pregunta derivada. ¿Qué factores intervienen en el crecimiento de una empresa? ¿O qué aspectos o qué variables intervienen en el crecimiento de una empresa? Bueno, la presión tributaria es una. La presión dentro de la carga tributaria, si el problema es la cantidad, por decirlo de alguna manera, o la calidad. Pero esto que vos me decías de la estructura, que se me escapó el nombre de qué, la estructura. Por ejemplo, la estructura. Bueno, esa misma cuestión, esa cuestión, ¿cómo la preguntás? Esa sí es derivada. Esa pregunta, que estaría dando lugar a esta distinción que estás estableciendo, es derivada.
La estoy estableciendo porque es lo que uno más o menos leyó de algunas investigaciones y ya sabe que el Bueno, problema es solo la cantidad. ahí tenés una vinculación entre las preguntas y los antecedentes. Vos dijiste, en algunas investigaciones he leído tal cosa o tal otra, ¿sí? Bueno, de esas cosas que vos leíste, ¿en qué investigaciones las leíste? ¿Y estás de acuerdo en esa distinción que establecen esas investigaciones? ¿Estás de acuerdo en que la distinción agota el tema respecto de las cargas tributarias en relación a los crecimientos de una empresa? ¿Estás de acuerdo en que se establezca la distinción o no estás de acuerdo? ¿No? Profe, ¿los antecedentes pueden ser cercanos o tienen que ser de varios años atrás, sí o sí? No, de varios años atrás no. Lo importante sería que sean los últimos 5 años. Ah, está. Bien, no sé si he respondido a lo que vos preguntás, Luisina, o quedó algo en el tintero. No, sí, voy a cambiar un poco entonces el tema de los objetivos, cómo respondo las preguntas, digamos. Bien. Pero fíjate que en el recorrido que vos hiciste, inclusive, quedó bien en claro la relación que se da entre la pregunta y los objetivos, e inclusive entre los objetivos y los antecedentes, ¿no? Porque vos decís, bueno, yo voy a tener que hacer esta pregunta porque yo he leído algo respecto de, y esos son los antecedentes. Entonces, eso que leíste tiene que figurar entre tus antecedentes. ¿Antecedentes o cómo se pone más o menos? No, te va a aparecer en el marco teórico como antecedentes o estado del arte. Fíjense ahí que hicimos un punteo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Así. Pero, por ejemplo, tenés que escribir, me planteo la pregunta tal según las investigaciones que indican tal cosa, algo Sí, así. recuerden que ustedes digamos, para escribir, si queremos hacerlo en una forma que anticipe lo que van a tener que escribir ustedes en su tesis, utilicen siempre el impersonal, digamos. Se plantea en la siguiente investigación o a la siguiente investigación se plantea a modo de situación problemática, a modo de problema, los interrogantes, 2 puntos, y ahí pueden inclusive abrir de pregunta principal y establecer la pregunta principal 1 o 2, preguntas derivadas, establecer 1 o 2, 3 o 5 preguntas derivadas, ¿no? Y lo mismo, a la luz de estos interrogantes, los objetivos que se intentan responder, o a los que apuntan, mejor dicho, la siguiente contribución, son 2 puntos, objetivo principal, objetivo general, y transcriben, objetivo específico, y transcriben. Bárbaro, gracias, profe. De nada. Una consulta. Hola, buen día. Ahí acabo de escuchar que justo alguien preguntó sobre los antecedentes y se me generó una duda. Si bien entiendo, como usted bien dijo recién, de que preferentemente tendrían que ser de no más de los últimos 5 años, pero respecto a mi investigación en particular o al proyecto que yo estoy abarcando, hay una investigación, digamos, que fue pionera o que permitió que después se hagan todas las investigaciones subsiguientes. Y esa investigación, digamos, que fue pionera en el tema que yo elegí, data de un poco más que los últimos 5 años. Igual no sería válida ponerla Sí. test de investigación clave. Es válida si se trata de una investigación que, como vos planteás, marcó un antes y un después en el tratamiento del tema. La podés presentar como una investigación que, si bien no es actual, es paradigmática en términos de que es una investigación ejemplar, por decirlo de alguna manera, o pionera, puedes decir, con respecto a la relación, al tratamiento del tema. Okay, dejando por sentado
que vos sabés que las investigaciones deben ser, que las investigaciones nombradas en los antecedentes deben ser investigaciones recientes, entonces vos estás dando cuenta de que sabés que ese tema es así, pero al mismo tiempo querés hacer mención de ese antecedente porque lo considerás particularmente valioso. Y la razón por la que lo considerás valioso tiene que ver con esto, ¿no? Perfecto. Listo, genial. Gracias. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Puerto, una pregunta. Sí, A mí me pasó con la chica, Luisina, que te consultó recién, y yo quería preguntarte si es importante o va a ser más beneficioso para nosotros recortar la pregunta principal, porque, por ejemplo, yo también tengo, ¿cómo afecta no tener en cuenta la inflación en los estados contables? Pero no recorté si eran empresas pequeñas, grandes. ¿Es más beneficioso que nosotros recortemos ahí? y siempre va a ser más beneficioso el recorte, teniendo en cuenta que entre los aspectos que uno define en la fase lógico-conceptual está la delimitación del tema. Es decir, el recorte que se hace del tema en relación a la perspectiva de abordaje, en relación al periodo de tiempo en el que se va a estudiar, en relación a el espacio en el cual se va a estudiar. Es decir, si yo lo voy a estudiar como periodo, por ejemplo, en el espacio de Argentina o provincia de Buenos Aires, y en los últimos 10 años o en los últimos 5 años, o voy a hacer una comparación en el recorte entre lo que ocurrió respecto de esa temática en la década tal y en la década cual de nuestro país, o en la década tal y la actualidad, ¿no? Eso es un recorte de carácter temporal, es decir, en el periodo de tiempo que se establece el estudio. ¿Sí? Además de ese, puedo hacer un recorte en términos de espacio, es decir, provincia de Buenos Aires, lo voy a hacer noroeste de la provincia de Buenos Aires, es decir, nuestra región, lo voy a hacer respecto de Argentina como país, y además de eso, puedo también trabajar con relación a, o sea, hacer el recorte en relación al contenido. Entonces, esto que vos estás planteando, si lo voy a hacer para las empresas en general, si voy a hacer solo para pequeña y mediana empresa, etcétera, esto ya sería un recorte de carácter, del contenido. Bien, genial. Y el momento de hacer ese recorte sería ahora cuando yo estoy planteando el tema y haciendo la pregunta principal y eso. Y sí, sería lo ideal porque vos ya a partir de ahí después vas a definir, digamos, en función de tu recorte, si vos tuvieras que hacer, por ejemplo, un estudio de campo, ¿sí? Vas a tener que definirlo en relación a el recorte, o sea, tu recorte te va a dar la posibilidad de realizar, va a ser más factible el estudio de campo que otro recorte. Supongamos que vos digas, bueno, yo voy a hacer pequeña y mediana empresa del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Eso tiene un nivel de factibilidad muy diferente a que vos tomes empresas en general del país, si tenés que hacer, por ejemplo, un estudio de campo, ¿no? Claro, me va a simplificar el trabajo. Claro, exactamente. Genial. Profe, Sí, para acceder al examen final hay que tener una nota en la regularidad o cualquiera puede presentarse a rendir y no, el examen final. tienen que tener la regularidad. Es decir, para acceder al examen final ustedes tienen que haber Sí, sí, aprobado. eso sí. Ah, Lo que sí, yo sí, le pregunto es si tenemos que tener una cierta nota en la regularidad para acceder a ese examen final o no. no, tienen que tener 4 o más de 4, o sea, aprobado, Ah, listo, listo. Bueno, ¿sí? gracias. De nada. Profe, yo tengo otra consulta con respecto a la acreditación de la materia para el final. Eh, por ejemplo, nos falta una materia correlativa.
que es estadística. Sí. Nosotros nos podemos presentar al final ahora, en agosto o en julio, y que guarden la nota para cuando tengamos estadística, o primero tenemos que rendir estadística Tienen y que después... rendir, no, primero tienen que rendir estadística, si está por plan como correlativa, tienen que rendir estadística primero. Ahora, fíjense si esa correlatividad es habiendo acreditado o habiendo regularizado. Si es habiendo acreditado, significa que tienen que rendir el final de estadística para rendir el final de epistemología. Si por el contrario es habiendo aprobado, basta con que esté regularizada la materia para que puedan presentarse a examen de epistemología. ¿Sí? Me parece que debe ser tener aprobado el final de estadística. Lo que algunos profesores hacen es, por ejemplo, para que uno se presente cuando tiene fresca la materia, como en este caso, algunos profes guardan notas hasta que uno rinda al final de la otra correlativa y después, cuando vos ya tenés la nota, te anotás al final de epistemología y te la pasan, te la cargan. Sí, lo hemos hecho así en otras oportunidades, pero ha habido reclamos y demás de estudiantes, así que no hemos definido respetar la correlatividad tal como se plantea. Ah, bueno, bueno. ¿El final es solo exponer el diseño de investigación o también es teórico de la materia? El final consistiría en presentar la otra parte, digamos, del trabajo que está faltando, sumada a la parte que ha sido presentada, corregida, por supuesto, en la mesa de examen para la defensa oral o escrita, según la cantidad de gente que se presente ese día, en la mesa. No es de teoría, digamos, como el primer parcial. No es de teoría en el sentido de que yo o cualquiera, generalmente estoy yo en las mesas, pero digo, que les vaya a preguntar en qué consisten cuáles son las características de la epistemología clásica. Claro, en ese sentido, no. Es decir, la teoría va a estar vinculada, va a estar la teoría, porque obviamente si ustedes van a desarrollar su trabajo, por ejemplo, van a hacer una presentación de su trabajo, lo más probable es que, a propósito, es decir, cuando ustedes me dicen, bueno, el desarrollo el diseño de investigación de este trabajo o la investigación es de tipo tal o cual, yo les vaya a preguntar, bueno, en qué consisten, cuáles son los tipos de investigación o cuáles son los tipos de diseño, por qué definiste que este es el diseño que corresponde a tu investigación, qué relación hay entre un objetivo general y uno específico, este tipo de preguntas sí, están, digamos, relacionadas con los proyectos de investigación que vayan a presentar. Claro, más de metodología, no tanto de epistemología. Exactamente. ¿Y el final sería en julio o en agosto? Y el final es en cuanto terminemos de cargar, o sea, en cuanto ustedes tengan posibilidad, porque está cargada la regularidad, pueden presentarse examen. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicas. Yo creo que por el momento no, voy a volver a revisar todo el trabajo, cualquier cosa, escribir en el foro. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces nos estaremos viendo directamente en el examen final. Así que bueno, les dejo un deseo de buena semana y nos estamos viendo próximamente. Cualquier pregunta la hacen directamente en el foro, ¿sí? Profe, Sí. ¿usted después podría subir como subió la metodología de cómo había que hacer esta primera parte para seguirlo? Para la parte de metodológica, decís vos, para el final. Sí, Perfecto. sí. Sí. Gracias.
por favor. Muy bien, entonces, hasta pronto, tengan un buen una buena semana, no si el fin de semana, una buena semana. Chao, hasta luego. Chao, chao.